cierto. Han dejado un repertorio entrañable de músicas, de canciones, en el caso de Juan también de músicas instrumentales, que se han cantado y se siguen cantando, ¿no? Y también una sorpresa linda es que hoy Teresa Parodi está lanzando su último disco, así que felicitaciones para ella. El tema que acabamos de escuchar es parte de ese último disco que se llama Después de Todo. Y Juan acaba también el mes pasado de editar un disco que es un concierto de reencuentro después de la pandemia, reencuentro en el CCK se llama, así que también ambos están estrenando música. Y bueno, nos pone muy contentos a quienes tenemos la suerte de escucharles. Y bueno, como esta charla también es sobre música y gestión pública, un poquito contar brevemente, ¿no? El paso de ambos por la gestión pública también fue muy, muy importante, ¿no? Teresa, bueno, como ministra de Cultura en los años 2014 y 2015, una época que recordamos con mucha alegría quienes la vivimos, y por la huella que dejó y también como trabajadores de la cultura ha generado encuentros muy, muy hermosos. Uno de ellos, que lo tiene a Juan también como protagonista, es la música interior. Tal vez puedan hablar un poco de eso seguramente en algún momento de la charla, que fue un encuentro federal de encuentro entre músicos y el público, y clases, intercambio. Fue realmente hermoso y dejó, y también se replicó y dejó muchos lazos generados, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, Juan Falú ha creado 2 carreras de música argentina muy importantes, en el Manuel de Falla la carrera de folclore y tango, en la UNSAM esta licenciatura en música argentina que comenzó como diplomatura. Ha creado el proyecto Cajita de Música Argentina, un proyecto pedagógico hermoso también muy federal para docentes de escuelas. Fue miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes. El año pasado fue nombrado director de Asuntos Culturales de Cancillería. Bueno, entre muchas otras actividades. Lo hago resumido y simplemente para dar un marco. Así que Juan y Teresa, si están por ahí, les invito a mostrarse ahí. Bueno, Juan está en viaje. Juan está... A ver si está Juan. Bueno, Juan está en viaje. Ahí está. Aplausos de pie. Hola, hola. Se escucha perfecto. Ah, ¿se me escucha? Ah. Sí, pero ahora no se te ve. Ah. Ahora sí. Ahora sí. Uy, qué quilombo que hice. Ah, ahí está. Ahí está. Parece que ahí voy a volver. Ahí va. Entonces aparezco. Porque como yo no me veo. Sí, ahora estás. Te vemos. Bueno. Bueno, muchas gracias, Andrés. Teresa, es un gusto compartir contigo, como siempre, la música, las palabras o las reflexiones. Y bueno, buenas tardes a todas y todos. Lo que no me quedó claro de la presentación de Andrés es que en ese año de diferencia que tenemos con Teresa, quién es el que nació primero y quién después, pero lo dejemos sin respuesta porque por una cuestión de delicadeza nomás, ¿no? Pero bueno. No, quédate tranquilo, yo nací primero. Yo soy del último día o el penúltimo día del 47 y vos ya naciste en el 48. Yo tuve un conflicto toda la vida con mi madre por eso, porque bueno, fui a nacer justo antes, ¿por qué no esperó un poco y nací en el 48? Pero no, nací en el 47, así que soy más grande que vos. Bueno, de todo modo, somos de la misma generación y también en cierto sentido de un posicionamiento así ante la historia que nos tocó vivir, un posicionamiento como en carriles parecidos, en espacios parecidos, y eso
es muy importante para nuestra memoria y para sentirnos cerca en todo el tiempo que nos quede por hacer cosas, ¿no? Así que yo quiero destacar eso porque la verdad que es un encuentro lleno de identidades comunes, ¿no? Bueno, como Teresa me pidió que introduzca alguna temática, y dado que el tema es muy amplio, yo voy a empezar planteando algo que es una preocupación que me persigue desde hace un tiempo, yo diría casi diariamente, ¿no? Y es el papel de la música en general. Yo voy a tirar una premisa, así como un planteo, a ver si eso puede inaugurar un diálogo o inclusive un debate. Y una premisa, y es que para mí la música, así como es algo sagrado, algo que dignifica, algo que nos ayuda a ser mejores, también la música es una herramienta que está siendo utilizada por un sistema de enajenación y, por qué no decirlo, de colonización. O sea, es una herramienta poderosa la música, por donde se la mire. Este segundo aspecto a mí me preocupa mucho porque me parece que ha sido decididamente adoptada por los sistemas mediáticos y sistemas muy poderosos de las industrias que monopolizan el quehacer musical. Ha sido adoptada la música como una herramienta para cambiarle el rol, o sea, esa música que siempre tuvo un valor sagrado de ser una compañía vital para nosotras y nosotros, ahora es una compañía necesaria, pero casi como una banda sonora, no buscada, no querida, y que está ahí sonando todo el tiempo, ¿sí? Y en todos los lugares. Eso para mí es altamente peligroso. Es altamente peligroso. Yo tengo una idea casi de ciencia ficción al respecto, porque yo pienso lo siguiente: cuando veo películas de los años 40, ustedes vieron que hasta las embarazadas fumaban, las actrices embarazadas estaban fumando, ¿no? En esa época, porque se fumaba y porque no había conciencia del daño que provocaba el cigarro. La conciencia vino muchas décadas después. Si ahora a nadie se le ocurriría mostrarse con un cigarro al lado de un bebé o de un niño o de una niña. Pero pasaron décadas para eso. A mí se me ocurre, a modo de ciencia ficción, que de aquí a unas décadas vamos a ver gente tonta, gente atontada, gente con daños cerebrales, producto de este uso de la música que se está haciendo. Y ahí se tomará conciencia y aparecerán leyes y cuidado para decir no se ponga de prepo música a nadie, porque la música es sagrada, no se use como ruido de fondo la música. Y el supermercadito, la farmacia, la panadería, el bar, sobre todo los bares, empezarán a tener cuidado para no invadirnos con algo que no es buscado y no es querido. Hago esta introducción porque para mí, frente a este panorama que, repito, por un lado es la música como un bien que hay que preservar, hay que enaltecer, hay que cuidar mucho, y la música como una herramienta de atontamiento. Sí, frente a ese panorama es fundamental lo que podamos hacer nosotros como sociedad, nosotros como colectivos musicales, pero también principalmente el Estado con las políticas públicas. Yo creo que este punto de partida, que es muy, muy general, por supuesto, lo planteo a modo de apertura como les dije, de una conversación o una discusión, y por supuesto acompañando las propuestas que nos haga Teresa. Bueno, no, Juan, coincido con vos que como todo lenguaje entrañable, que además la música es un lenguaje emocional, es un lenguaje cargado de emociones, entonces es un lenguaje extraordinario
y por cierto, es un arma de doble filo. También digamos, para el enemigo es un arma de doble filo. La música ha logrado atravesar muros, cárceles, desapariciones, guerras, y ha sido un lenguaje de rebeldía, de resistencia, un espacio de resistencia extraordinario como respuesta a los momentos más críticos de la historia, no solamente de nuestro país, sino del mundo. La música, en general, creo que el arte en todas sus expresiones, pero quizás la música, que es un lenguaje que tenemos tan entrañablemente relacionado con los afectos, me parece que tiene un rol mucho más fuerte, más intenso, porque de alguna manera, así como vos dijiste, en algunos momentos nos obligan a escuchar cierta música, queramos o no, estamos inmersos en un mundo donde los sonidos invaden todo, pero también hay una cierta música en donde nos reconocemos y que también escuchamos en la casa, no sé, a tu abuela cantando, a tu mamá cunándote, no sé, a lo que se escuchaba en tu casa, y eso es una memoria entrañable a la que recurrimos siempre, a la que volvemos siempre, que es un punto de partida, y muchísimas veces, después de mucho tiempo, también es un punto de llegada, ¿no? Pero yo creo que la penetración cultural es muy amplia y se da en todos los campos del arte, con todas las herramientas del arte. El arte le sirve muchísimo para la penetración cultural. Y quizás, como vos decís, la música sea uno de los más sensibles para eso. Pero al mismo tiempo también es uno de los mejores espacios de resistencia. Esta cosa es extraordinaria, lo hemos visto, lo hemos vivido, Juan. Hemos cantado, pensemos, por ejemplo, los pueblos que vinieron, que fueron sometidos, los pueblos originarios que fueron sometidos, que hasta intentaron quitarles sus sonoridades, nunca dejaron de hacer su música y de resistir en ella, ¿no? Y tenemos historia y memoria para hablar de eso, no solamente. Recuerdo una anécdota que me contaba un amigo peruano, que en Perú los pueblos africanos que habían llegado a habitar allí, como trabajaban en las haciendas, en campos grandes, no podían hacer música, estaban condenados a estar en silencio. Y él me contaba que entonces fabricaban unos instrumentos pequeños y tocaban en sus pequeñas habitaciones, tocaban casi, qué contradicción, ¿no? Casi en silencio, pero sostenían su música porque con su música se sostenían a sí mismos, ¿no? Yo creo que por eso es un lenguaje tan sensible y que quiere ser usado al mismo tiempo en nuestra contra. Pero por suerte los pueblos guardan una memoria que les permite resistir a esa penetración cultural. Por lo menos esa es mi sensación, Juan, y creo, como vos estás diciendo, que efectivamente para contrarrestar la fuerza de los medios dominantes que avasallan con todo, tienen que estar los estados, es decir, pensados por los pueblos para sí mismos, en donde se sientan representados los proyectos políticos en donde ese Estado esté atento y esté produciendo políticas públicas para evitar el exceso de penetración cultural y, digamos, contrarrestar definitivamente eso. Sí, yo pensaba mientras te escuchaba en dónde estamos dialogando, qué público está asistiendo. Y claro, nosotros estamos ahora en un contexto que, digamos, es hermoso en un sentido, porque se trata de personas que están preocupadas por esa música cargada de memoria, ¿sí? Más allá de las bondades de cada cual como música en relación al talento, a la creatividad, a todo lo que se pueda proyectar,
hay algo que identifica colectivamente y es la búsqueda de esa música memoriosa que es parte de unas pertenencias. Pero pensaba, este colectivo que está acá, ¿qué tipo de representatividad tiene en el conjunto de la sociedad? ¿O qué proporción de la sociedad, digamos, es la que está preocupada por esa música memoriosa y esa música también sin frontera y sin horizontes, digamos, con horizontes infinitos, ¿no? Porque cuando hablamos de memoria no es que ni Teresa ni yo, y lo digo en nombre de Teresa porque la conozco, no estamos hablando de posiciones conservadoras o de velar solamente por la tradición, sino por la memoria, que es otra cosa. Entonces, ¿cuánto se representa de la sociedad en este? Porque yo pensaba, Teresa, cada vez que a mí me preguntan en una entrevista, ¿qué pienso yo del panorama actual? Te la habrán hecho esa pregunta. Del panorama actual de la música folclórica. Yo siempre respondo lo mismo. Soy muy optimista. Me parece que la generación de músicos y músicas de hoy, jóvenes, tienen muchas herramientas, mucho talento y tienen una actitud muy respetuosa hacia sus mayores, hacia las fuentes. Entonces eso es una garantía extraordinaria para la música memoriosa, digamos, ¿no? Pero no deja de ser un grupo reducido dentro del conjunto de la sociedad. A mí me parece que el conjunto de la sociedad está demasiado sometido o dependiente de otras estéticas y de otros lenguajes. Esto es para mí una preocupación. Ahora, ahí es donde yo pienso que hay que utilizar el arte también en un sentido formativo, no solo el arte como un entretenimiento, sino el arte en un sentido formativo, para que el arte nos traslade hacia el pasado y hacia el futuro con una gran naturalidad, ¿sí? Pero con una gran potencia de identidad que nos permita reconocernos como un colectivo, como una patria, como una sociedad, con sus códigos, sus estéticas, sus huellas y sus ideales. Ahí es donde el Estado tiene que incidir mucho. Fomentar eso. Y yo todavía creo que hay un déficit del Estado, porque para mí hay un déficit de la clase política. Esto es lo que creo yo. Creo que en general la clase política no tiene la conciencia cabal de estos temas que nosotros estamos planteando. Me parece que todavía no les duele tanto esta cuestión o no la ven como una cuestión casi estratégica para el desarrollo de un pueblo, ¿no? Y de un país, que es la cultura. Estoy de acuerdo y creo que tenés en este sentido, digo, efectivamente, hay una vieja discusión que todavía no terminamos de dar, que la estamos dando, Juan, pero no terminamos de dar, que es justamente el rol central que ocupa la cultura en la vida de las comunidades, en la vida de los pueblos, ¿no? Pensemos esto. No puede existir un proyecto político sin un proyecto cultural, no existe. Antes que nada está lo cultural. Y me parece que es verdad que la clase política adolece de cierta información que les permita comprender esto. Creo que dicen, que creen que el arte en todas sus formas, y quizá la música, vamos a hablar insistentemente de la música, pero creo que se generaliza mucho en este sentido lo que estamos diciendo, es, digamos, entretenimiento, palabra que me da miedo, que cuando la escucho no solo me da miedo, sino me pone en un estado así de alerta rojo, porque no puedo aceptar que se pueda pensar estas herramientas, estos lenguajes riquísimos y sensibles como entretenimiento, ¿no? Son una manera de pensar el mundo, de vivir el mundo, de mirar el mundo, estas herramientas del arte que producen las comunidades, ¿no? Con su memoria, con su historia y con su legado, digamos, y toman la posta y continúan hacia adelante. Yo cuando cuando a mí también me hacen esa pregunta que se hicieron a vos y yo contesto en forma optimista, porque veo
Juan, porque estoy viendo, Juan, por ejemplo, que hoy, que es un viernes en este horario, nosotros estamos hablando con una generación de jóvenes interesados en este tema y que tienen tomada una posición clarísima y que son generadas estas comunidades jóvenes con este pensamiento, no importa la edad, digo, estas comunidades con este pensamiento y con esta necesidad de reafirmarse en estos lenguajes, me parece que están generadas por políticas públicas, están generadas por políticas que ya aparecieron cuando el Estado estuvo presente. Por ejemplo, vos has sistematizado el conocimiento de la música popular para poder crear carreras en donde todo el que está interesado, toda la que está interesada pueda abrevar, estudiar, empaparse para proyectar su propio trabajo, su propia apuesta, digamos, su propia obra, su propio camino, su propio lenguaje. Entonces, por ejemplo, que existan estas carreras hoy en la Argentina, en distintas universidades del país, a lo largo y a lo ancho del país, es altamente auspicioso, es resultado de una política pública que ha logrado que estas cosas sucedan y que nos garantizan un futuro, Juan, nos garantizan un futuro. Ya de hecho, estamos hablando de generaciones mucho más jóvenes aún, que están yendo a estudiar con esta preocupación y que han tomado la posta y siguen en este camino, por esta huella que se ha abierto, y ha sido una huella ancha que ha abierto justamente, han abierto los proyectos políticos que tienen esta visión del Estado y la cultura como rol central en la construcción de un país. Por ejemplo, a mí me emociona haber charlado muchas veces en la carrera que vos antes dirigías y que ahora dirige Andrés, con jóvenes que están haciendo ya sus aportes a este camino con claridad y que hay tantísimos otros en todo el país. Lo comprobamos cuando hicimos aquello que recordaban tan hermosamente Andrés al comienzo. Me dio emoción cuando te acordaste de eso, Andrés, porque fue una de las experiencias más hermosas para mí, estando en una función pública, haber dado lugar a ese proyecto de Juan Falú y Liliana Herrero, que se llama Música Interior, y que fue una construcción extraordinaria que atravesó el país. Y sé que continúa, porque hay muchísima gente que me cuenta hasta hoy, Juan, que se han conocido en estos encuentros y han empezado a encontrar otros caminos y a llamar a otros para seguir haciendo lo mismo. Yo soy muy optimista, muy optimista en este sentido. Y vos me decís cuántos serán. Y para mí son los que tengan que ser ahora. Pero eso se van a multiplicar, porque esto ya no puede detenerse, Juan. Yo creo que no se va a detener. Sí. Yo creo que intencionalmente pongo el acento en un sentido como, en una mirada como preocupada, digamos, justamente para generar esta conversación, ¿no? Porque claro que soy plenamente consciente de estos espacios, de estas conquistas, por supuesto. A mí me parece que sería bueno hacer una síntesis de lo que fue la música interior, porque por dos razones. Una, porque a nosotros dos nos puso en el mismo camino, sí, ¿no? Y la otra es porque de alguna manera sintetiza la visión que tenemos de lo que puede ser una política pública con una, digamos, con un desarrollo bastante sencillo, bastante fácil de realizar y con resultados realmente impresionantes. Entonces, si te parece, yo voy a hacer una síntesis para que las personas que están escuchando puedan tomar eso como un ejemplo de lo que uno piensa. Aquel proyecto se llamó La Música Interior y no la música del interior, porque ahí apuntábamos ya con el título
a dos cuestiones fundamentales. Una, la música que llevamos adentro, ¿sí? Es la música interior. Y al mismo tiempo, la música de todas nuestras provincias y regiones. Lo que hicimos es armar grupos de a 5 músicos, más o menos, 5, 6, 4, pero grupos que no sean grupos constituidos previamente como tales, sino músicos que se juntan, músicos y músicas, y cuidamos que sean un instrumentista melódico, un instrumentista armónico, alguien que pueda arreglar, con capacidad para la parrilla, cantante y percusionista. Esos grupos se enviaban uno a cada provincia. O sea que ya hablamos de 23 o 24 grupos, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando ya de 130 músicos. En cada provincia, en la ciudad de destino, se preparaba un concierto con los ensayos abiertos al público. Entonces ese grupo tenía que armarlo al repertorio porque no era un grupo constituido previamente. En ese armado podía participar el público y los músicos y músicas locales. O sea, se iba como entramando la cosa así. Armado el recital, se confluía en un recital de las provincias que integraban una región para un festival regional. Y después de ese festival regional, donde confluían 4 o 5 provincias por cada región, veníamos al encuentro final que se hizo en el CCK, que fue algo esplendoroso, algo magnífico, porque finalmente 100 y pico de músicos y músicas mostraron un repertorio absolutamente original, porque fue una cocina, ese par de semanas de viajes, fueron una verdadera cocina de música, ¿no? Y fue algo increíble lo que se consiguió. Pero la otra pata del proyecto era que en cada lugar, esas 5 personas daban talleres sobre sus especialidades. Entonces estábamos armando 25 conciertos provinciales, unos 5 festivales regionales, unos 100 y pico de talleres, cuyos títulos de solo leerlo emocionan por la diversidad temática, y finalmente ese encuentro nacional. Y el otro condimento era que en la constitución de esas embajadas musicales hubo una preocupación porque estén músicos y músicas de todas las provincias argentinas. Entonces el proyecto condensaba federalismo, lo artístico, lo formativo, ¿sí? La espontaneidad, el desarrollo de arreglos, el ensayo abierto, en fin. Desgraciadamente vino el macrismo después de eso, porque se cortó esa experiencia. Y después ya con el regreso de un gobierno identificado con estas necesidades, vino la pandemia. Porque ese proyecto nació realmente para quedarse, para instalarse y para hacer como una especie de modelo. Y ojo que no lo estoy alabando porque lo hayamos generado nosotros, sino porque son viejas ideas de muchas personas que en esta ocasión se pudo plasmar, nada más. Tengo que aclarar que Andrés participó mucho en ese proyecto, coordinando los grupos, los talleres, los cursos, etcétera, etcétera. Y que lo hicimos con Liliana Herrero y durante la gestión de Teresa Parodi. Juan, realmente fue una experiencia extraordinaria para mí también ver que pudimos hacer eso, ¿no? Y como vos decís, lo que pasa es que cuando cambia tan tajantemente un proyecto político con otro, es decir, cuando un día caminamos para un lado y al otro día caminamos para el otro, como pueblo, digo, suceden estos cortes inevitables, ¿no? Pero a mí me gusta pensar, y quisiera poder hablar de eso, Juan, que también no es solamente un Estado el que debe estar dando respuesta a estas preocupaciones,
Yo que también es un rol del mismo pueblo, de nosotros, del cuidado de determinadas cosas, de quiénes somos y a dónde movemos al mundo. Porque si no es como que hay un Estado, que si no está el Estado dejamos de pensar, que si no está el Estado perdemos el horizonte y entonces, bueno, cualquier cosa, nos dicen cualquier cosa, comemos cualquier cosa, escuchamos cualquier cosa, leemos cualquier cosa. No, yo creo que hay un pueblo con memoria y creo que al mismo tiempo, ¿verdad? Estas batallas que vamos dando, los artistas, los que hacemos, los que llevamos adelante, usamos esta herramienta como a modo de trabajo, de oficio, que son nuestros oficios, estamos peleando siempre con una realidad que generalmente es adversa, porque además no nos olvidemos que hay cosas que tienen que ver, mucho que ver con, digamos, una cuestión económica, digamos, ¿no? Que se pueda vivir de esto, que esta sea una profesión que nos permita crecer cada día más, porque estamos abocados a esta tarea y estamos enriqueciéndonos todo el tiempo, y que hay un pueblo que nos apoya, nos escucha, elige comprar nuestros discos, leer nuestros libros, no sé cómo decirte, pero creo que tiene que haber un rol muy fuerte de la comunidad en la que vivimos, y que ese rol lo tiene el pueblo, porque si no estaríamos condenados. Y creo que en realidad en los momentos más críticos los pueblos han recurrido a esa memoria que es la cultura, ¿no? Se han refugiado ahí y han ido a buscarse ahí. Lo que pasa es que, obvio, parece que lo otro suena como muy aplastante, suena como muy dominante, porque vos entrás donde estás rodeado de determinados mensajes en las pantallas de los bares, como vos dijiste, de determinados sonidos en los lugares de los bares, pero también nuestro país es mucho más grande que las ciudades, y nuestro país tiene tantísimos otros lugares en las mismas ciudades donde se generan espacios de música, donde seguimos pensando y haciendo nuestra música, nos mide o no nos mide el Estado, nos mide o no nos mide el mercado, esto es muy importante. No hay que perder de vista eso que también sucede, porque si no, sí que estaríamos condenados, Juan, ¿no te parece? Sí, me parece, pero mi punto de vista es el siguiente. Yo comparto esa fe, digamos, esa fe en la memoria popular para seguir adelante, para cargarse de sus identidades y avanzar, ¿no? Confío plenamente, porque si uno no confiase en eso, tendríamos que abandonar la idea de la propia política. Claro, ¿no? Claro. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero también pienso que nosotros venimos de contextos históricos en los cuales se depositaba una gran expectativa y esperanza en la capacidad de los pueblos para transformar las realidades. Sí. ¿Sí? Y lo que a mí me parece que en estos tiempos ese protagonismo de los pueblos para transformar las realidades está más debilitado, que ahora las realidades están más condicionadas por los sistemas mediáticos, sobre todo, ¿sí? Que inclusive una elección a veces hasta está condicionada por un sistema mediático, ¿no? Más que por la memoria en la conciencia colectiva. A veces una elección, esto no lo hemos visto, cómo nos sorprendió que un Lula pierda una elección en un país donde ayudó a los pobres y un país lleno de pobres. Entonces quiere decir que los sistemas mediáticos, lo mismo pasó con Ecuador, lo mismo pasó en nuestro país, lo mismo pasó, y puede seguir pasando, ¿sí?, en muchos lugares a partir de ese avasallamiento mediático, que inventa cuestiones, inventa fantasmas, inclina la balanza a veces de una manera tal que esa fuerza popular está mucho más condicionada ahora de lo que estaba antes. Este es mi punto de vista. Por eso antes, la única manera de cortar esa marea popular era el golpe de Estado y la represión.
Ahora ni siquiera le necesitan eso, tienen los sistemas mediáticos y los sistemas judiciales y los sistemas culturales que promueven ellos, porque en definitiva ellos hacen, cuando digo ellos me refiero a sistemas de dominación, hacen cultura, crean cultura. Entonces, a mí en ese contexto sí me preocupa mucho el papel del Estado acompañando esa fuerza popular. Yo creo que el Estado tiene que alimentar la motivación colectiva para entrar en contacto con sus historias, sus pertenencias y con sus desafíos también, ¿no? Porque si no, la búsqueda esa que vos señalaste muy bien y que yo la conozco porque estuve en los espacios como estos, ¿no? Está muy acotada inclusive a sectores sociales, porque yo muchas veces pienso cuando se habla de cultura, de música, de destino de los pueblos, ¿qué pasa con los sectores humildes de las sociedades? ¿Qué herramientas tienen para recuperar sus pertenencias y sus memorias? Tienen menos, porque están como más dependientes de lo que se les ofrece. Mucho menos herramientas. Herramientas tiene el que va a una red, va a internet, tiene una conciencia, maneja la tecnología, pues entonces puede buscar lo que quiere buscar y va a encontrar lo que quiere encontrar. Pero hay una gran porción de la sociedad que está a expensas de ese avasallamiento mediático, y eso incluye la música, incluye la música. Yo sé que estoy siendo muy, estoy tirando mucho de la cuerda, digamos, ¿no? En el sentido de instalar una preocupación, pero lo hago con mucha conciencia porque me parece que es un tema realmente importante. O sea, el título de esta charla encierra grandes preguntas y respuestas que hay que buscar, porque es realmente muy importante. Sí, yo creo que nosotros no tenemos la respuesta, tenemos la inquietud, tenemos la preocupación, tenemos la experiencia de haber hecho también un camino en el que tuvimos muchas veces que sostener nuestra manera de pensar, por ejemplo, la música y de hacer la música, y en situaciones complicadas, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez cuando tenés que enfrentarte también con la industria, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que me senté delante de una compañía grabadora, ahora uno puede grabar, han cambiado muchas cosas, entre otras cosas, ahora uno puede grabar en su casa y puede grabar una cosa muy bien grabada, pero antes, para eso, Juan, uno dependía de que te pudiera grabar una empresa, porque si no, era imposible que vos grabaras no tenías condiciones, no tenías forma de grabar que no sea en un estudio de grabación, costaba muchísimo hacer una producción, y entonces obviamente terminábamos necesitando que grandes o chicas, las empresas discográficas se ocuparan de lo que uno hacía, ¿no? Pero me acuerdo que la primera vez, siendo una total desconocida, solamente había ganado Cosquín, me senté frente a una compañía grabadora. Yo ya tenía 32 años, no era una chica muy joven, pero me acuerdo que me senté frente al gerente de esa compañía y él me miró, y yo empecé a hablar con él del disco, de cómo sería grabar el disco y qué sé yo, y de golpe él me dice: me imagino que a usted no puedo decirle qué va a grabar, ¿no? Y yo le dije tan tranquila: no. No. Entonces nunca nadie, Juan, ni a esa desconocida, ni a esta vieja, se atrevió a decirle que va a grabar. Claro. De una. O sea, claro. Con tal convicción. Y ahora voy a contarte otra anécdota que me parece interesante porque viene al caso. Ramona Galarza, que había venido tan joven aquí, que era la voz de la música del litoral, del chamamé por excelencia, que era casi la única que cantaba esa música. Cuando se sentó frente a una compañía grabadora que era muy joven, mucho más joven que yo, Ramona Galarza,
cuando la persona de la compañía le dijo, usted tiene una voz tan linda, ¿por qué va a cantar eso? Ya le mostraba el repertorio, ¿no? Entonces él le decía, una voz tan linda, ¿para qué usted va a cantar eso? Usted puede cantar otra cosa y va a vender muchos discos. Y Ramona Galarza, desde esa juventud, pero desde esa comisión le dijo, si usted no me contrata para cantar esto, yo, así como hablaba ella, porque me lo contaba a mí, si usted no me contrata para cantar eso, usted no me contrate, porque no voy a cantar otra cosa. Yo sé cantar eso. Y cantó eso. Y estamos hablando de una mujer del pueblo que tenía clarísimo cuál era su rol con esa música y por qué ella se plantaba con esa música. No, te conté esto, me fui por ahí por otro lado, pero te quise decir con esto de que nosotros, todos nosotros, también somos quienes tenemos que empujar estas nuestras convicciones hacia adelante y convencer a otros, digamos, y pelear en todos los terrenos por sostener esta memoria. Y coincido con vos que debemos estar preocupados por el destino de nuestra música, como por el destino en general de la cultura, del país que somos y que queremos seguir siendo, frente al avasallamiento que es imposible de detener. Hoy hay otras formas de golpes de Estado. No nos olvidemos que a partir de la democracia hicieron varios golpes financieros, concretamente, que no serán con armas, pero son con otras clases de armas tan mortales como aquellas, con otras clases de desaparecidos también. Justamente quieren desaparecer a todos aquellos que piensan diferente. Eso es permanente y eso va a pasar en todas las generaciones. Lo que creo es que los pueblos cada vez más tendrían que plantarse por convicciones ante digamos, esos agravios, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho citar a Chávez, sí, al presidente de Venezuela que falleció. Me gusta citarlo, pero esto va más allá de ser o no ser chavista, quiero que quede claro eso. Pero me gusta lo siguiente, me gusta recordar a un presidente que en su discurso muestra que conoce una canción venezolana, o que conoce un pueblo que está visitando, o que conoce un paisaje, o que conoce una tradición de su pueblo. El presidente, porque ahí está dando una señal contundente del rol de la política en relación a la memoria cultural y por lo tanto al destino, porque los destinos de los pueblos están vinculados a las memorias culturales de ellos, sino el destino si no está en manos de cualquiera que domine, digamos. Así que entonces, me gusta mucho eso. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque yo extraño la clase política imbuida de esa identidad cultural. ¿Sí? Extraño o siento una falta, digamos, por decirlo de algún modo. Pero no es que yo me ponga en crítico de la clase política, sino que estoy intentando decir algo que para mí es algo objetivo, que a lo mejor se puede explicar con diferentes argumentaciones sociales, históricas, sociológicas, qué sé yo. Pero para mí es una realidad. Porque yo pienso que cada vez que se habla de federalismo, por ejemplo, federalismo cultural, por ejemplo, para levantar una consigna, es algo que es más discursivo que algo sentido, algo que duela. O sea, una cosa es el federalismo que surge del que siente un amor y un dolor por ese interior, digamos, que es el interior de uno mismo y ese otro interior de un país, ¿no? Sin esa emoción, sin ese vínculo emocional, afectivo, que es el que funda la memoria cultural de las personas y de las colectividades, es muy difícil, queda todo en un tono declamativo. O sea,
es como quedar bien, digamos. Entonces cualquiera te va a decir, yo voy a aplicar una política federal, pero realmente se está haciendo así decididamente. Bueno, yo creo que en este momento sí, yo creo que tenemos esa preocupación y es evidente que está esa preocupación. Pero cuando yo hablo de esto, no hablo de un gobierno, de una contingencia o de un partido político, sino que hablo de la política en general. No sé si se entiende lo que quiero decir. La clase política en general me parece que está todavía desconectada de estas necesidades. Es probable, Juan, es probable. Me parece que hay que es un tema fascinante al mismo tiempo para discutir profundamente y provocar foros donde se pueda pensar esto, ¿no? Ahora sí, hace un ratito estuve reunida con gente de Brasil, del Instituto Lula, porque va a haber una serie de charlas internacionales, bueno, entre Brasil y Argentina, a partir del Instituto Patria y del Instituto Lula, donde vamos a pensar esto, ¿no? Los vínculos culturales de nuestros pueblos y la forma en que podemos ahondar esos caminos que existen. Porque al mismo tiempo, más allá de que lo de la política termine asumiendo que verdaderamente la batalla de fondo es esta, la pelea de fondo y a más largo plazo, porque es pensar en el futuro, dar esta batalla. Más allá de que ellos piensen, sí o no, los pueblos ya hicimos atracción de sangre, eso ya tendimos esos puentes, y los tendimos justamente a través de las artes. Hemos sabido hablar entre nosotros musicalmente, en literatura, en el cine, en la plástica. Hemos sabido hablar, hemos sabido los pueblos encontrarnos con otros pueblos que vibran en el mismo sentido en toda la América. Fíjate lo que fue, recordemos, Juan, tantos años después, 65 años después, lo que fue el movimiento del nuevo cancionero, que nace del interior de la Argentina, justamente para que se oigan esas voces múltiples que este país, pensado desde el puerto, ignoraba esas voces interiores. Sin embargo, este movimiento atravesó la República y atravesó el continente, Juan. Y lo llevaron y trajeron los artistas a atracción de sangre, en caminitos de hormiga. Y también lo hizo el pueblo que llevaba y traía los discos de unos y de otros. Y nos alimentábamos de esa memoria. Y íbamos teniendo lazos extraordinarios. Después vinieron el Mercosur, el no sé qué, todo lo demás. Ya lo habíamos hecho nosotros con el arte. El arte tiene un rol central en esa construcción de un pensamiento, una mirada, desde donde miramos el mundo. Marca un territorio extraordinario. Y me parece que eso no han podido romper. Por eso apuntan directamente a esos espacios sensibles, porque ese es el corazón de los pueblos. Por eso apuntan ahí. Pero también nosotros hemos sabido sostener, digo, los que tomamos, los que asumimos este rol de pensar una música de una manera determinada y desde ahí construir nuestro propio lenguaje, nuestra propia, la parte que nos toca en la cadena. Me parece que esto va más acá o más allá, inclusive de la política. Y me parece que nosotros vamos a terminar llevando a la política a tener que en un momento determinado poner lo primero en la agenda cotidiana este tema. Pero claro, es mucho más lento y los pueblos en general caminan a su tiempo, no al tiempo que uno quiere por el apuro. Pero nosotros hemos hecho una parte muy grande, Juan, nuestra generación, una parte muy grande para sostener ese legado. Y estamos viendo aquí que han tomado esa posta. ¿Sí o no? Sí, absolutamente. Absolutamente. Creo que estamos de acuerdo. Yo insisto en que toda esa epopeya musical que vos citaste ocurrió en un momento histórico en el que esas músicas gozaban de los favores mediáticos. No.
Cuando estaba el nuevo cancionero, no. El nuevo cancionero nace. No, pero yo digo el folclore. Me refiero al folclore en general. En los años 60, el folclore tenía un papel... Genera una industria, la industria de los festivales. Sí, pero ocupaba mucho de los espacios radiales y televisivos. Por eso. ¿Sí? Ahora no se ve una guitarra en ningún programa de televisión. Ahora no hay programas de música, Juan. No hay programas de música. Porque ¿qué pasó? Claro. Porque ¿qué pasó? Que empezó, cambió el eje. El eje central de las discusiones supuestas de los países, del país que queremos ser, hasta en los programas de trivialidades, por no decir otra cosa, los conductores de esos programas son devenidos politólogos. Hablan de política también, no saben un corno, y hablan de política. Es decir, porque es lo que vende hoy, mediáticamente, pareciera ser las grandes discusiones de quién va a ser candidato, de qué cosa, de lawfare, de millones de cosas que están pasando, que no solo pasan aquí, sino en el mundo entero. No hay un programa de música en ninguna parte. Pero claro, no hay. Bueno, por eso yo vuelvo a la premisa inicial, digamos. En época de globalización, ¿sí? Un objetivo es el borrado de la memoria. Eso es un objetivo. ¿Quieren un ejemplo burdo pero muy a la vista? Poner animalitos en los billetes. Exactamente. ¿Sí? O sea, el objetivo es borrar la memoria. No importa si es Roca que hizo el genocidio en la campaña del desierto o es San Martín que hizo una epopeya libertaria, sino borrar la memoria. ¿Sí? Frente a eso, hay que levantar una bandera junto a los que queremos las tres banderas históricas, sumarle la bandera de la soberanía cultural. Y eso tiene que, para mí, eso tiene que ser parte de punto de partida de cualquier pensamiento político y cualquier política cultural en la Argentina. Totalmente. Y en cualquier país de Latinoamérica. ¿Sí? La soberanía cultural. Del modo que sea, eso, pero ahí hay que meterse a pensar, a plantear, a proponer, a requerir del Estado determinadas iniciativas. Se pueden hacer muchas cosas, pero si no existe esa premisa, es difícil porque uno tiene que ir batallando por una propuesta puntual. A ver, hagamos tal festival, hagamos un proyecto de formación en la escuela, hagamos esto. No, tiene que ser un punto de partida metido a fuego en la conciencia de quien se ocupe de la representatividad política de un pueblo o de una comunidad. Sí. Tiene que estar metido. Y eso tiene que ser, para mí, una reivindicación que hay que esgrimir para que de una vez por todas, desde la política, se entienda que sin soberanía cultural nosotros estamos perdidos. Nos quedamos sin norte. Y ahí entra la música, porque la música es poderosa, es muy poderosa. Es muy poderosa. El yupanqui tiene que volver escuchado en el campo, en la ciudad, en los pueblos, y no porque haya que volver atrás, porque el yupanqui tiene mensajes para adelante también. No se trata, a mí me gusta siempre aclarar cuando hablo de memoria, o de soberanía cultural, o de raíces, que una cosa es la tradición y otra cosa es el tradicionalismo. El tradicionalismo que se quede ahí con su conservadorismo, con sus símbolos, ¿sí? Perfecto, ya sabemos lo que es eso. Nosotros también lo hemos sufrido siendo músicos a eso. ¿Sí? Pero nunca renegamos de la tradición, porque la tradición es una cosa y el tradicionalismo es otra. Pero bueno, la clase política, si no entiende de esas fuentes que son las señas de identidad de las culturas, es muy difícil que pueda tener una representación cabal de la cultura de un país.
Es muy difícil. Y para mí es una premisa muy importante esa. Yo sé que coincidimos, por supuesto, y que es muy general, pero a partir de ahí es que uno puede como ir articulando las diferentes iniciativas, ¿no? Armando las redes de los organismos de cultura, de las escuelas, de la política educacional con la política cultural, todo es entramado. Solo es posible si existe esa urgente necesidad y esa conciencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Juan. Y me parece que eso es algo que no solo se sostiene si hay una mirada a largo plazo, son políticas a largo plazo, quiero decir. Claro. No puede ser que uno pueda atender todo ese entramado, sostener todo ese entramado durante un montón de tiempo y venga un pensamiento a gobernar, un pensamiento diametralmente opuesto, por ejemplo, a este que está ahora, y entonces da vuelta a la página y se terminó todo lo que se daba, y desaparece el Estado y desaparece todo. Pero bueno, es ahí que yo digo que nosotros, el pueblo, nosotros, comunidad, nosotros, país pensante, con una historia de lucha, un montón de cosas, por más que las nuevas generaciones hay tantas cosas que uno tiene que contarles que parecen que pasaron hace millones de años, no son millones de años, hace poco nomás, hace unos años atrás estábamos siempre en constante peligro con la democracia, ¿verdad? Las nuevas generaciones que nacieron en democracia y pudieron vivir en democracia no tienen la menor idea de lo que nosotros pasamos en aquellos años, donde ni un gobierno que votara al mismo pueblo duraba nunca un periodo entero, porque inmediatamente había un golpe de Estado y así fue destruido este país y nunca pudo terminar de desarrollarse, ¿verdad? Y cuando gobernaron los proyectos culturales y políticos, ideológicos que tenían conciencia de que la importancia de las mayorías, digamos, gobernaban para las mayorías, cuando pasaba eso, bueno, el pueblo florecía, pero después rápidamente... ¿Te acuerdas que el gran Scalabrini Ortiz decía que los pueblos que están bien votan mal y los pueblos que están mal votan bien? Es una cosa de locos, pero es verdad. Es decir, pero ¿cómo hacemos nosotros, que vivimos todas estas vicisitudes y que van a seguir sucediendo estos cambios, cómo hacemos para sostener la conciencia, la memoria esta de la que estamos hablando, que tiene directa relación con lo cultural, ¿no? Con quiénes somos y quiénes queremos seguir siendo? ¿Vos sabés que Sí. te voy a contar una anécdota, les voy a contar. Cuando trabajé en el ministerio, asistí a una reunión muy importante de todos los ministros de cultura del continente. Todos los ministros de cultura de América y el Caribe. O sea que habían todas las lenguas que habitan el Caribe, que inclusive hay algunas islas que hablan en inglés. Estaban todos los ministros de cultura. Y en un momento determinado, un ministro de cultura de una de esas pequeñas islas donde el idioma es el inglés, con traductores, escuchábamos todos con traductores lo que él dijo, se paró y nos dijo a nosotros que él nos quería contar algo que le había pasado. Él era de un pequeño pueblo, de una tribu africana que había venido a parar ahí al centro de América hacía siglos, pero que nunca habían olvidado su cultura. Y que entonces cuando él, que estudió, que pudo estudiar, que sus padres trabajaron y lo pudieron hacer estudiar, cuando él se recibió y se convirtió en gestor cultural, era un sociólogo, politólogo, tenía un montón de títulos, lo nombran ministro de Cultura de ese pequeño país. Entonces su pueblo se siente orgulloso, en su pueblo la mayoría es de esa tribu. Entonces lo esperan, lo invitan para orgullosos, para hacer una celebración. Entonces él va a la celebración. Y cuando llega a la celebración, está todo el pueblo reunido, sus padres inclusive. Entonces él llega y el padre se acerca a donde él está y le entrega un traje, un antiguo traje que usaban en la tribu para las celebraciones de esa
de esa cultura. Y él, el padre le hace señas que se ponga. Entonces, cuando se empieza a poner el traje, empieza y siente que el traje baja a su cuerpo, empieza a preguntarse, por Dios, ¿pero quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿No? Es decir, el traje, con toda la memoria de ese pueblo, terminó poniéndole los pies en la tierra. Entonces nos miró a todos y nos dijo, a cada uno de nosotros que éramos ministros de Cultura de toda la región, ¿quiénes somos? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros para convencer desde la política a dónde queremos ir. ¿Vos sabés que no me voy a olvidar nunca de ese hecho? Porque fue el momento de más alta emoción. Creo que todos vibrábamos en la misma. Fue una cosa tan conmovedora. Yo, bueno, como viste que nosotros tenemos esta cosa, yo escribí una cosa ahí, y entonces pedí la palabra y le hablé en castellano y lo traducí, ¿no? Y traté de decirle quiénes somos. Y cuando terminé de decirle yo, él me abrazó, que se fue un momento, no sé, fue un momento, me hiciste acordar ahora, no sé por qué, pero tan emocionante de comprender todos cuando estamos en un rol en el Estado, qué es lo que tenemos que hacer para poder sostener esas políticas que sigan haciéndonos esa pregunta, ¿quiénes somos y a dónde queremos ir a partir de eso, ese quiénes somos? Sí, sí, así es. Bueno, es lo que vos contás, confirma el enorme peso de ciertos símbolos, ¿no? Que nos dicen muchas cosas. Porque lo que qué sé yo, uno siente sin ser a pesar de ser un bicho urbano, ¿no? Uno se pone un poncho y se pone un poncho, y está cargado de significado eso. Yo me acuerdo cuando éramos jovencitos y tocábamos, me acuerdo que los más tradicionalistas se vestían de gaucho, ¿no? Cuando eran conjuntos, ¿no? Y lo que estábamos enrolados en cierta línea así como más progresista, ¿no? La que marcaba, qué sé yo, los Huancaguá, el Grupo Vocal Argentino, los Andariegos, los Nombradores, los Trovadores. No, actuábamos, a veces alquilábamos un smoking. Cuando era importante lo alquilábamos y claro, y salíamos nosotros y nos sentíamos, claro, muy elegantes, pero el poncho superaba todo. Cuando uno se ponía un poncho, no hay con qué darle. Yo siempre me acuerdo de sobre todo, vos viste, Teresa, los solistas, que en nuestro país son toda una institución, ¿no? El solista, ¿no? La solista, una Suma Pasma, ¿no? Qué sé yo, un Yupanqui, un Eduardo Falú, un Cafrune. Cuando uno se pone un poncho y agarra la guitarra y empieza a tocar, pero hay una carga simbólica ahí que lo hace sentir que está perteneciendo a algo, ¿no? Que pertenece a algo. Por supuesto que uno lo puede hacer sin el poncho, porque sería mucho mejor sentir la pertenencia sin necesidad de ningún objeto, ¿no? Que te la recuerde, porque eso es lo que se llama conciencia y conciencia colectiva y memoria colectiva. Pero bueno, eso tiene que ser alimentado, no hay otra manera, tiene que alimentarse. Sí, sí. Y siempre vamos a encontrar en nuestro país, siempre vamos a encontrar un escollo que hay que superarlo alguna vez, alguna bendita vez hay que superar la gran contradicción que hay entre el centro y el interior en nuestro país. Claro, sí, sí. Porque cualquier política pública que se desarrolle en torno a la música o a las artes o a la cultura en general, tiene que tratar de inclinar la balanza para el otro lado.
me parece. Sí, sí, sí. Es muy centralista todavía en nuestro país, pese a que, como vos decís, se habla mucho del federalismo. Pero igual están muy claras las regiones culturales y creo que hoy, Sí. como se puede también desarrollar mucho más cosas desde el interior, con algunas cosas algunos avances de la tecnología, que por un lado es una herramienta peligrosa y por el otro es buenísima, también hace que uno se pueda quedar en sus lugares y desde ahí construir también todo un camino, ¿no? Antes vos tenías que emigrar al puerto porque si no era imposible mostrar lo que hacías, ¿no? Para poder tener una vigencia nacional tenías que venirte acá, no había nada que hacer. En cambio hoy te podés quedar en tu pueblo, ¿no? Y podés tu mismo paisaje seguir haciendo cosas. No sé, digo, es tan rico todo lo que pasa y al mismo tiempo hay una vorágine tan estremecedora en los acontecimientos y en los idas y venidas que también hace el pueblo, que es muy difícil, ¿viste?, poder sintetizar. Pero a lo mejor nosotros que estamos hablando hace un rato, no estamos escuchando, Juan, qué piensan los que nos están escuchando y si nos quieren preguntar algo, no sé. ¿Qué te parece? Sí, sería bueno. Y también sería bueno que yo tenga más luz, pero le quiero explicar que estoy dentro de un auto y que yo no me di cuenta que oscurece temprano, entonces lo voy a decir en términos jurídicos, me estoy recagando de calor porque tuve que prender el motor para poder prender la luz y la calefacción, y no saben el calor que estoy sintiendo acá hablando de política pública. Calor que no es precisamente humano. No, es un suplicio. Ojalá que hagan las preguntas rápido, así yo puedo abrir la ventanilla. Bueno, Andrés, ¿qué opinas vos? Ahí, Olga, levantaste la mano, ¿querés preguntar? Sí, bueno, quería integrar un poco el planteo que hace Juan con respecto a lo que él lo menciona como una preocupación para él y a lo que adherimos todos. Pero yo creo que en este contexto que estamos en la universidad, yo creo que más que una preocupación, la estaríamos problematizando, y al hacerlo implica una conciencia de parte de nosotros, hablo por nosotros los estudiantes, que también somos músicos, de hacer algo al respecto. Yo creo que Juan, en los espacios que generaste de estudio, es como si yo te dijera, acá tenés, Juan, a los músicos para la revolución. Digo, somos músicos con una conciencia por la memoria, por la cultura, y creo que esa es la universidad, en este caso el espacio donde nosotros nos tenemos que organizar, como habíamos empezado a hacer cuando empezó la carrera, que tuvimos el centro de estudiantes. Ahora estos 2 años de pandemia fue más difícil, pero hay todo un espíritu. Pero ahora tenemos el territorio, tenemos el espacio, tenemos los precedentes que son como vos y Teresa. Nosotros somos conscientes de todo el camino que se ha hecho, que es un país joven, que son pocos años de democracia, que hay todo un proceso de lucha y de rescate de la cultura permanente. Y como dice Teresa, no tenemos que esperar todo del Estado, que esté todo resuelto. Me parece que estas generaciones con más conciencia, con más formación, somos quienes tenemos que ver de hacer un puente con la gente, con la política con la que coincidimos y buscar esos referentes para construir entre todos una conciencia y un proyecto donde la cultura, la música en este caso, convencer, como dice Teresa, a algún referente político de que debe formar parte de un programa de desarrollo social el arte. Hay alguna gente como Teresa que lo entendió, que lo sabía, que lo vivió, como vos, Juan, pero hay gente también en la política, hay referentes jóvenes que lo que necesitan también es que nosotros estemos ahí presentes, decir, mirá, somos un colectivo de la Universidad de San Martín, de una escuela de arte, de patrimonio cultural, como somos ahora, y tenemos estos proyectos. Yo creo que estamos en el tiempo, en el momento de que nosotros hagamos nuestra parte. No todos los músicos tienen esa beta de militancia, militan quizás con su arte, pero hay otros músicos
que sí tienen su beta militante, como la tuviste vos, Juan, en todo ese proceso, como la tuvo Teresa. O sea, hay jóvenes y gente formándose que está también al acecho de encontrar con quién, un espacio, un aval. Bueno, nosotros lo tenemos en la universidad y creo que estamos muchos esperando poder volver y juntarnos y organizarnos, pero creo que estamos en ese momento de la cadena, del eslabón. Nosotros inteligentemente tenemos que ir a plantear las cosas, a presentar proyectos. Yo creo que estamos en ese camino. Como dice Teresa, es esperanzador toda la oportunidad que tenemos y que ustedes nos fueron dejando un camino trazado. Sí, sí, totalmente, Olga, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo también tengo esa mirada optimista, digamos. Lo que pasa es que eso es lo que ya está, lo que está hecho y lo que conocemos, ¿no? Yo estoy tratando de ver un poco más allá de estos espacios para ver qué es lo que se puede hacer en relación a eso, ¿no? Pero claro que estoy de acuerdo. También pienso que estos espacios existen porque hubieron políticas públicas que los alimentaron. Que tampoco fue el mérito de personas que dijeron, no, uno fue apoyado por políticas públicas, sea el área de cultura de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento estaba en manos de otro signo partidario, cuando se hizo la carrera del Falla, porque estamos hablando de más de 20 años atrás, o sea, la de la UNSAN, que es decisión de una institución pública, ¿no? Y ya sabemos que esto está siendo replicado en muchas universidades del país, muchas universidades, es una excelente noticia. Y por supuesto los músicos y las músicas que surjan de estos espacios van a tener un rol protagónico para el logro de esos objetivos que nos preocupan. Por eso es también muy importante, creo yo, que en estos espacios no se agoten los programas en lo estrictamente musical, tienen que ser espacios que contemplen las discusiones sociales, filosóficas, estéticas, ¿sí? Porque es un momento muy importante para que el artista tenga una formación cabal no solo desde lo técnico y lo musical, sino desde lo ideológico y lo estético. Me parece que eso es muy, muy importante porque de esa manera se generan no solo artistas, sino sujetos y protagonistas de la cultura, ¿no? Claro, el ámbito de la universidad es ideal para empezar a desarrollar eso, Juan, porque nosotros podemos articular con la carrera de humanidades, con sociología, con antropología. Nosotros podemos empezar a organizarnos para tener las herramientas como músicos, tener, en vez de materias optativas, tener acceso a ese tipo de formación, organizar seminarios. O sea, hay mucho trabajo dentro de la universidad de parte de la organización estudiantil y con puente con nuestros coordinadores, nuestros directores. Es muy posible que nosotros sigamos conociendo y adquiriendo herramientas para tener una mirada más sociológica de la situación general de Latinoamérica, de nuestra propia historia. No es solo la pasión militante, sino tener las herramientas también, o conectarse con gente que las tenga para hacer proyectos y escribir las cosas también desde esa mirada y que nos tomen en serio, ¿no? Porque eso también es una cosa importante. Sí, así es. De hecho, las tesis finales que surgen en la licenciatura son elocuentes en ese sentido porque abarcan muchas temáticas que tienen que ver con estas miradas, ¿no? Juan, indudablemente este tipo de, inclusive de ciclo de charlas que organizan ahora, porque que organizó Andrés, que organiza esta cátedra, me parece que es importantísimo. El ciclo se llama Pensar la música.
Y es un disparador extraordinario, es un disparador extraordinario. Y la respuesta se la está dando ella, nos está dando a los dos con toda claridad. El legado está transferido y ya tenemos todos estos soldados en el campo de batalla, soldados y soldadas en el campo de batalla. Es una riqueza extraordinaria, Juan, porque lo hemos podido construir justamente en los pequeños periodos donde se gobernó pensando en el pueblo. Mira vos. Así es. Por eso es tan importante el rol del Estado, porque esto quedó de ese rol del Estado. Obviamente. Hay que cuidar y defender estos espacios ganados, ¿no? Y hay que fomentar otros desde ahí. Me parece que ahí está la verdadera respuesta. Y creo que los lugares de resistencia, Juan, cambiarán algunas formas, pero son siempre los mismos, los generamos nosotros, lo genera el pueblo. Cuando digo nosotros, hablo de nuestro pueblo, de nosotros, de esta comunidad, del país que somos. Lo generamos nosotros los espacios de resistencia. No hay mejor forma de generar espacios. Esta cátedra en esta universidad, que es otro espacio en sí mismo de resistencia, es donde el pueblo está batallando, pensando, creciendo, desarrollándose y formando a las nuevas generaciones para pelear desde un lugar completamente distinto el país que queremos ser. Bueno, yo quiero felicitar la iniciativa, agradecerte, Teresa. Si bien yo soy un invitado como vos, de alguna manera me siento con una pata en cada lado aquí. Claro que sí, ¿cómo no? Y como vos decís, esto es un ejemplo de los caminos a seguir, de uno de los tantos caminos que se pueden seguir. Y espero que el camino sea cada vez más ancho, más abierto y más profundo. No sé si les parece que podemos como hacer un cierre acá, o si hay alguna inquietud ahí que podamos responder. A ver, Mati, levantaste la mano. Ay, buenas noches para todos. La verdad que es un placer este encuentro. Quería compartir algo que hace unos días le escribí a Andrés y que creo que nació un poco también de mi participación en la UNSAMIS, que siento que todavía tengo las manos con ganas de meterle y sobre todo con cosas que no tienen que ver con lo musical. Con esto de encontrar espacios para la militancia cultural. Los dos puntos y polos que trabajó tanto Juan como Teresa, ¿no? El papel de la música y el lenguaje musical, y el rol del pueblo. Todo eso me parece que es un legado que ya está transferido, pero es un legado que debemos organizarlo. En los últimos años han sido tremendos para todo esto y la verdad que siento que tengo la necesidad corporal de poner mi cuerpo a trabajar en esto, ¿no? Recuperar, si querés, siento yo, desde la música, un lugar de lucha y poder dar disputas en este terreno. Y a mí, el otro día le decía que quería encontrar un espacio, sea en la universidad, sea en el territorio, en San Martín, en donde sea, para organizarse y charlar por fuera de la música todo lo que la militancia requiere. O sea, más allá de nuestras ideologías políticas, que bueno, respetar la diversidad, sin duda creo que estaría bueno encontrar lugares concretos, porque hay mucha gente que estamos fuera de la posibilidad, sea institucional o otros, más allá de la docencia, llamémosle, de encuentros para trabajar esta militancia cultural, que muchos ya están haciéndolo. Es el caso de Teresa y de Juan y todo, y nosotros que estamos un poco más empezando todo este camino, siento la necesidad, llamo a que haya un encuentro desde propuestas que podamos hacer desde el pueblo y que finalmente se visibilicen y el Estado pueda tomarlas. El otro día, de estas cosas que a veces el Estado también y los políticos, sentí que, bueno, el otro día Alberto decía
que somos un pueblo bajado de los barcos. Y bueno, no solamente, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que debemos plantearnos y bueno, nada, yo añoro poder encontrar más espacios como este para seguir pensando la música y el rol y la búsqueda que tenemos de dar lucha por recuperar, bueno, la identidad que está, pero que constantemente está vallazada por todo esto que venía mencionando antes, ¿no? Como es un arma de doble filo que debemos empuñar con otros ideales. Siento a veces nos quedamos abocados solamente a las cuestiones musicales, que en sí ya es una herramienta política, pero organizada. Me gustaría poder sentir yo, desde mi lugar, poder organizarme y formar parte de algo que pueda construir un futuro en el arte, que pueda visibilizar nuestro pasado y pensar un futuro diverso y con una inclusión para todos y todas, ¿no? Porque lo que decía Juan hace un rato, ¿qué pasa con la gente más pobre? ¿Qué posibilidad tiene de dar esta batalla o de acceder a un montón de estos conocimientos? Por eso hace días le escribía, y cierro con esto, a Andrés, que quiero salir al territorio con un grupo de compañeros a empezar a ver qué se puede hacer, qué se puede empezar a ayudar desde el lugar que tenemos. Eso, nada más. Y un placer, Juan, Teresa. Yo me quedé con una invitación que hicimos a Teresa allá en la UNSAN, que justo fue el día que había muerto un amigo, y ese día nos vimos, Teresa, yo lloraba como un perro, y me diste un abrazo que, bueno, nada, esos abrazos del pueblo, ¿no? Así que nada, un placer enorme el encuentro de hoy. Bueno. Gracias, Matías. Gracias. Yo quisiera decir algo sí. para terminar, porque veo que estás ahí ya tan incómodo con tú. Pero quería decir esto, mira, les quería decir a ellos y a ellas que la pelea, la batalla nunca termina. Nosotros somos, Juan y yo, y lo he comprobado todo el tiempo, somos trabajadores permanentes. Todo el tiempo estamos como encendidos pensando cómo dejamos y cómo pasamos esta memoria a las nuevas generaciones. Sin ir más lejos, ahora hemos estado trabajando intensamente en un proyecto maravilloso que es todo un legado generacional que nació a instancia de Liliana Herrero y que trabajamos Juan, Liliana, Horacio González y yo durante todo el verano y a fines del año pasado y todos los meses del verano, y construimos un legado, una obra musical y con textos que, basados en los grandes acontecimientos que formaron nuestro pensamiento político, ideológico, cultural, nuestra esencia, digamos. Y fue tremendamente hermoso comprobar lo fuerte que están esas referencias en nuestra vida. Y es eso lo que nosotros queremos dejarles entregar ahora. Entre las otras muchas cosas que vamos entregando, hay que tener conciencia de eso, de que a cada uno le toca una parte y que esa parte debe ser transferida, debe ser entregada para que se tome la posta y se siga. Que el camino es hermoso, aunque sea difícil. Muchas veces parece interminable, pero hay en nosotros una vitalidad superadora. Esto sentí todo este tiempo, con muchas adversidades de la pandemia y todo lo que nos pasaba, amén de haber perdido en el medio a alguien tan luminoso como Horacio, como nosotros seguimos adelante y pudimos construir ese legado que le vamos a entregar en breve, que va a dejar plasmado en nuestro pensamiento, nuestros sueños, y todo esto que seguimos haciendo, porque más allá de eso seguimos componiendo, seguimos pensando en proyectos futuros. Pero nada, esto quería decirle, que la batalla nunca termina, pero que es tan hermosa que vale la pena hacerla. Bueno, creo que tus palabras, Teresa, son el broche para este diálogo. Por supuesto las comparto absolutamente. Tal vez me gustaría agregar que, a modo de propuesta para otra charla, el tema del conocimiento en estos tiempos
con la presencia de las redes y de la virtualidad. Me parece que ese tema hay que debatirlo. Partiendo de una idea que yo tengo, y es de que, bueno, una cosa es el conocimiento y otra es el saber, ¿no? Y que puede ser que el conocimiento se adquiera de maneras virtuales, pero el saber me parece que no, el saber se transmite, ¿sí? Y no hay que perder de vista eso. Y no quisiera decir esto de la posición de alguien que ya se considera un septagenario, que por suerte estamos vivos y muy creativos, ¿no? Pero no lo quiero decir desde esa posición. Pero tampoco puedo evitar decirles que nosotros hemos aprendido nuestros saberes, como sea, a los ponchazos, de manera ordenada o como fuere, lo hemos aprendido desde las transmisiones. Y ojalá que eso no se rompa. Ojalá que la virtualidad y lo que proporcionan las redes tenga un límite para que no se rompa el saber, que es una cosa diferente al conocimiento. Y esos saberes hay que buscarlos, siempre hay que buscarlos. Y me parece que sería un tema muy interesante de discusión, ¿no? O sea, cómo actúan hoy, sobre todo con toda esta experiencia pandemia que nos obligó a una virtualidad, cómo se inscribe hoy la construcción de los saberes, digamos, en este contexto mundial y tecnológico que estamos viviendo. Lo propongo, ¿no?, como una cuestión que me parece realmente importante. Y bueno, muchas gracias de nuevo, ¿eh? Gracias Teresa, gracias Andrés, gracias a ustedes, gracias Juan Corrao. Gracias Teresa y Juan. Gracias Andrés. Nos dejan pensando y motivados también, así que bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta pronto. abrazos. Hasta pronto, gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.